Hace tiempo, mi tío Miguel me compartió un relato breve pero inquietante que le ocurrió alrededor del año 2000. En esa época, trabajaba en una construcción que lo obligaba a manejar por carretera a diario. Cuando el proyecto se atrasaba, debía quedarse hasta tarde haciendo horas extras. La mayoría de sus compañeros vivían cerca del sitio, pero él era de los pocos que regresaba a la ciudad cada noche. Una de esas ocasiones, el trabajo se prolongó más de lo habitual. Exhaustos pero decididos, siguieron hasta pasada la medianoche. Cerca de las 11:30 de la noche, emprendió el camino de regreso solo, como siempre. En su trayecto, pasaba por una desviación que conocía bien, un sendero de tierra iluminado por una lámpara solitaria en la entrada. Por las mañanas, a veces veía gente esperando transporte hacia la ciudad, pero a esa hora no esperaba encontrar a nadie. Sin embargo, divisó a una mujer caminando en la misma dirección que él, alejándose de la luz. A su lado iba una niña pequeña, frágil, sin que se tomaran de la mano. Algo en la mujer le recordó a su madre, mi abuela, incluso por su forma de vestir, y no pudo ignorarla. Frenó el auto y le ofreció llevarlas, argumentando que era peligroso andar solas a esa hora y que no pasarían más autobuses. La mujer lo miró con recelo, evaluándolo, pero él insistió amablemente, sugiriéndole que se sentara atrás porque el asiento delantero estaba lleno de herramientas, una excusa para que se sintiera más segura. Ella aceptó y mencionó que solo iba un poco más adelante. Al subir, mi tío notó algo extraño, la niña había desaparecido. Por un instante, dudó de su propia percepción, atribuyéndolo al cansancio y la penumbra. Mientras conducía, escuchó un susurro desde el asiento trasero: «No te preocupes, es buena persona». Sorprendido, preguntó si había dicho algo, pero ella respondió con calma: «No, hijo, aquí nomás me bajo». Fue entonces cuando notó su apariencia desaliñada, inusual para alguien de su edad. La mujer volvió a murmurar, como si hablara con alguien invisible. Mi tío la observó por el retrovisor y, al girarse rápidamente, confirmó que estaba sola. «Qué bueno que la encontré, madre». «No son horas para andar sola», dijo, enfatizando sola para provocar una reacción. Quien tiene fe nunca camina sola, le pareció escuchar, aunque no estaba seguro. 1 kilómetro después, ella señaló un punto en la carretera y pidió bajarse. Al detenerse, mi tío vio otro sendero de tierra, esta vez sumido en completa oscuridad. «Se ve muy oscuro por ahí, madre, no quiere que la acerque más», ofreció, pero ella declinó con gratitud, bendiciéndolo antes de bajar. Al verla alejarse, la niña reapareció a su lado, vestida con un vestido rosa pálido. Una imagen que lo dejó pensando: esa mujer, al parecer, nunca estaba sola. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a esta narración nocturna, donde exploraremos los caminos menos transitados, esos que se transforman al caer la oscuridad. Las carreteras tienen algo especial, ¿no creen? Una atmósfera única cuando el sol desaparece, marcada por el silencio, la soledad de tramos infinitos sin luz ni compañía. O quizás por lo que permanece ahí, esperando. Los que manejan de noche, camioneros, choferes, viajeros, lo saben bien. Todos guardan un relato, sombras al borde del camino, figuras que piden ayuda y se desvanecen, susurros en la radio. Esta noche, esas historias cobrarán vida para ustedes. Soy Uriel y los invito a seguir adelante, sin perderse en la bruma que nos aguarda. Mi padre fue trailero por más de 3 décadas, recorriendo carreteras de todo el país, enfrentando climas y paisajes que pocos conocen desde la cabina solitaria. Vivió de todo, momentos buenos, otros duros y algunos imposibles de explicar. Entre lo más escalofriante que le pasó está una noche en la que, por excepción, no iba solo. Lo acompañaba mi hermano menor, un niño de 9 años fascinado por sus viajes. Siempre había querido ir con él, imaginando aventuras basadas en las historias que papá traía de vuelta. Así que, en unas vacaciones de diciembre, se unió a un viaje a Coatzacoalcos, emocionado por su primera experiencia en un tráiler. El trayecto fue agotador, con varios percances en el camino que los retrasaron. Cuando estaban cerca del destino, ya era noche cerrada y la carretera estaba desierta, salvo por algún camión ocasional. Mi hermano dormía en el asiento del copiloto,
agotado, mientras papá manejaba en silencio, concentrado en llegar pronto. De pronto, el niño despertó abruptamente. Papá notó su movimiento y preguntó si estaba bien, pero no respondió. Solo miraba fijamente el retrovisor. Papá, algo se subió, dijo tras unos segundos. Papá pensó que estaba soñando y lo ignoró, pero el niño insistió, más serio, hay una señora, se está asomando. Papá revisó el retrovisor rápidamente, sin ver nada, y lo tranquilizó, duérmete, ya casi llegamos. Mi hermano se quedó callado, tenso, hasta que gritó, ahí está, se asoma. Esta vez, papá miró con atención y, por un instante, creyó ver una sombra con cabello largo que se desvaneció al segundo. ¿La viste?, preguntó mi hermano, asustado. Papá no respondió, pero un escalofrío lo recorrió. Si algo se había subido, detenerse en ese tramo solitario no era opción. Aceleró hasta divisar una gasolinera a lo lejos, decidido a revisar la carga y descartar sus temores. Al acercarse, algo cambió, el viento sonaba raro. Un joven empleado salió a recibirlos, pero su perro, acostumbrado a los vehículos, comenzó a ladrar y aullar como poseído. El chico, alarmado, le hizo señas a papá para que no se detuviera. Confundido, papá frenó un poco, pero el joven corrió hasta la ventanilla y gritó, siga, patrón, ya se le subió, no pare o no llegarán. El pánico en su voz y el terror en los ojos de mi hermano lo convencieron. Pisó el acelerador y no paró hasta llegar a Coatzacoalcos. Al bajar en la base, revisó la caja del tráiler y encontró ceniza esparcida, como si algo quemado hubiera viajado con ellos. Nadie dijo nada, pero esa noche marcó a mi familia. Mi hermano abandonó su sueño de ser trailero, y papá nunca volvió a hablar de la señora que se asomaba. Gracias por acompañarnos en estas historias, comunidad. Espero que las estén disfrutando, en ese modo especial en que se disfrutan los buenos relatos de misterio. No olviden apoyarnos con un like, un comentario o una calificación, porque eso nos impulsa a seguir trayéndoles más. Ahora, otra historia. Hace unos años llevé a mi abuela a su pueblo natal, un lugar al que no había vuelto desde la muerte de mi padre. Vivía con nosotros y nunca mostró interés en regresar, hasta que supo que don Arturo, un amigo de toda la vida, había fallecido. Sin dudarlo, decidió ir a su velorio. Era jueves por la tarde cuando salimos rumbo a ese pueblo montañoso, por caminos sinuosos y conocidos por su peligro, no solo por las curvas, sino por los asaltos en los tramos aislados. Se decía que bandidos bajaban de los cerros a aprovecharse de los autos varados, así que todos evitaban detenerse de noche. Todo iba bien hasta que, en una curva cerrada, el auto empezó a tambalearse. El volante vibraba y tuve que parar. Una llanta estaba deshecha, y el sol ya se ponía. Sabía que quedarnos ahí era arriesgado, pero mi abuela, en lugar de preocuparse, solo rezaba con las manos juntas. Me frustró su calma mientras yo buscaba cómo cambiar la llanta sin herramientas adecuadas. Entonces, un motor se acercó lentamente. Una camioneta grande apareció y se detuvo en medio del camino, con vidrios oscuros que no dejaban ver dentro. Nos observaron un minuto eterno, sin moverse. Mi abuela seguía rezando, yo, paralizada, esperaba lo peor. De pronto, giraron y se fueron. Quería respuestas, pero ella no dijo nada. La carretera estaba vacía, el frío aumentaba. Si vuelven, escóndase en los arbustos, le susurré, sintiéndome absurda. Entonces, otro vehículo llegó, un auto pequeño. Un hombre alto bajó y preguntó si necesitábamos ayuda. Asentí, desconfiada, pero al sacar herramientas de su cajuela, me relajé. Era llantero, justo lo que necesitábamos. Trabajó rápido y en silencio, pero noté que mi abuela lo miraba como si lo reconociera. Él levantó la vista, sonrió y dijo, no lo creo. ¿Usted es la mamá de mi abuela? Ella asintió. El hombre explicó que había sido amigo de mi padre y que, por un presentimiento, decidió regresar temprano de un pueblo cercano. Nos escoltó hasta el pueblo, y al llegar, mi abuela besó una imagen de San Cristóbal, el protector de los viajeros. Desde entonces, llevo una conmigo al manejar, convencida de que algo nos cuidó ese día.
Por último, una experiencia de hace 2 años y medio, cuando viajé con mi hermano por carretera. Él conducía, yo, sin licencia, solo lo acompañaba en su primer viaje largo sin nuestros padres, rumbo a la capital por un trámite escolar. El ida y vuelta fue tranquilo, hasta que, en una pendiente leve, el auto empezó a fallar. La radio se apagó, el motor murió y, aunque mi hermano frenó con todo, el carro se deslizaba hacia atrás. Con el freno de mano logró desviarnos a un terraplén, donde paramos. Aliviados, pero temblando, salí a tomar aire mientras él buscaba agua. Entonces lo sentimos, una opresión extraña, una angustia que crecía. A unos metros, vimos un montón de tierra cubierto de hojas secas, fuera de lugar. Mi hermano, curioso, removió un poco y descubrimos una mano pálida asomando. Corrimos al auto, dejamos un triángulo de emergencia y huimos. El motor arrancó sin problema, como si nada hubiera pasado. Al llegar a la ciudad, llamamos a la policía con la ubicación exacta. Algunos dicen que fue coincidencia, pero yo creo que algo nos guió ahí para encontrar a esa persona. Desde entonces, rezo por ella cada noche, esperando haber hecho lo correcto. Después de ese incidente con mi hermano, algo cambió en cómo vemos las carreteras. No volví a subirme a un auto en un viaje largo sin sentir un nudo en el estómago, como si cada curva escondiera algo que no puedo explicar. Mi hermano, por su parte, dejó de manejar por un tiempo. Decía que sentía que algo lo seguía, aunque nunca lo vimos de nuevo. Pero no fue la última historia extraña que nos cruzó. Unos meses después, una amiga cercana, Clara, nos contó algo que le pasó en un viaje nocturno, y no pude evitar relacionarlo con lo nuestro. Clara trabajaba como repartidora para una empresa de paquetería. Solía hacer entregas en pueblos pequeños, de esos a los que solo llegas por caminos secundarios llenos de baches y niebla. Una noche, regresaba de una entrega tardía por una ruta que conocía bien, aunque no le gustaba tomarla después del atardecer. Era un camino angosto, flanqueado por árboles altos que bloqueaban la luz de la luna. No había señal de celular ni estaciones de servicio por kilómetros, así que siempre manejaba con cuidado, manteniendo la radio encendida para no sentirse tan sola. Esa noche, la radio empezó a fallar, saltando entre estática y fragmentos de voces que no parecían pertenecer a ninguna estación. Pensó que era una interferencia y la apagó, resignándose al silencio. Fue entonces cuando lo vio, a lo lejos, bajo el resplandor de sus faros, una figura parada en medio del camino. Era un hombre, inmóvil, con ropa vieja y desgastada, como si hubiera estado caminando por días. Clara redujo la velocidad, dudando entre parar o seguir. No parecía amenazante, pero algo en su postura, tan rígida, la puso nerviosa. Tocó el claxon suavemente para que se apartara, pero no se movió. Al acercarse más, vio que su cabeza estaba gacha, como si mirara el suelo. «¿Necesita ayuda?», gritó por la ventanilla entreabierta, pero no hubo respuesta. Decidió avanzar lentamente para rodearlo, manteniéndolo a la vista por el retrovisor. Cuando lo rebasó, levantó la mirada y sus ojos reflejaron la luz de las luces traseras como los de un animal. Clara pisó el acelerador, con el corazón en la garganta, pero al mirar de nuevo por el espejo, ya no estaba. Pensó que había corrido entre los árboles, aunque no escuchó pasos ni ramas romperse. Siguió manejando, decidida a no detenerse hasta llegar a casa. Kilómetros después, la radio volvió a encenderse sola, esta vez con una voz clara que repetía su nombre, Clara. Clara. Apagó el equipo de un golpe, pero el susurro continuó, como si viniera de dentro de la cabina. No paró hasta llegar a una zona iluminada cerca de la ciudad, donde el sonido finalmente cesó. Cuando nos lo contó, mi hermano y yo nos miramos en silencio. Ella no sabía lo de la mano en el terraplén, pero algo en su historia nos hizo pensar que las carreteras guardan más de lo que vemos. Clara dejó ese trabajo poco después y ahora evita manejar de noche. A veces me pregunto si esas presencias, la mujer de mi tío, la sombra del tráiler, el hombre del camino, están conectadas, esperando a quienes se atreven a cruzar sus dominios cuando el sol se va. Quizás nunca lo sabremos, pero una cosa es segura, siempre llevo una oración lista, por si acaso.
No pasó mucho tiempo después de la historia de Clara para que otro relato llegara a mis oídos, esta vez de un primo lejano, Daniel, que vivía en un pueblo al norte del estado. Él no era de los que contaban cuentos para asustar, de hecho, siempre fue más bien callado, alguien que prefería escuchar antes que hablar. Pero cuando nos reunimos en una comida familiar, algo en su mirada me dijo que cargaba con una historia que necesitaba soltar. Después de un par de cervezas, se animó a contarla. Daniel trabajaba como guardia de seguridad en una fábrica que quedaba a las afueras de su pueblo. Su turno terminaba tarde, y para llegar a casa debía tomar una carretera vieja que cortaba a través de un valle rodeado de cerros. No era un tramo muy transitado, de hecho, rara vez veía otro auto después de las 10 de la noche. Decía que le gustaba la tranquilidad del camino, el sonido del viento contra las ventanillas, hasta esa noche en que todo cambió. Era invierno, y la niebla bajaba espesa desde los cerros, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. Manejar en esas condiciones era un reto, pero Daniel conocía cada curva, cada bache, así que no le preocupaba demasiado. Iba a baja velocidad, con las luces altas encendidas, cuando algo cruzó frente al auto. Fue tan rápido que no pudo distinguir si era un animal o una persona, solo una sombra borrosa que lo obligó a frenar de golpe. El corazón le latía fuerte, pero no vio nada al asomarse por la ventanilla. Pensó que quizás había sido un venado y siguió adelante, más atento que antes. Unos minutos después, escuchó un golpe seco en la parte trasera del auto, como si algo hubiera caído en la cajuela. Miró por el retrovisor, pero la niebla era tan densa que apenas veía las luces traseras. Seguro fue una rama, se dijo, aunque no había árboles cerca de ese tramo. Siguió manejando, pero el ambiente dentro del auto se sentía diferente, más pesado. Entonces, un segundo golpe, esta vez más fuerte, resonó desde el techo, como si alguien hubiera saltado sobre él. Daniel frenó de nuevo, ahora sí asustado, y bajó del auto con una linterna en la mano. No había nada. Ni ramas, ni marcas en el techo, ni huellas en el suelo húmedo. Solo niebla y silencio. Volvió al auto temblando, decidido a llegar a casa sin más paradas. Pero al arrancar, lo escuchó, un rasguño lento y deliberado, como uñas deslizándose por el metal, viniendo de la parte trasera. No se atrevió a mirar atrás. Aceleró todo lo que la niebla le permitía, rezando en voz baja para que lo que fuera se quedara en el camino. El sonido paró cuando llegó al pueblo, pero la sensación de que algo lo había seguido no se fue tan fácil. Al día siguiente, revisó el auto bajo la luz del sol y encontró arañazos largos en la cajuela, tan profundos que habían atravesado la pintura hasta el metal. No eran de un animal, o al menos no de uno que él conociera. Daniel no volvió a tomar ese turno nocturno, y cuando tuvo que pasar por esa carretera de nuevo, lo hizo de día y con alguien más. No sé qué era, nos dijo esa tarde, pero no quiero volver a encontrarlo. Esa historia se quedó dando vueltas en mi cabeza. Empecé a notar un patrón en lo que me contaban, figuras que aparecen y desaparecen, sonidos que no tienen explicación, una presencia que parece acechar a quienes viajan solos en la noche. Mi abuela, que había escuchado en silencio, solo asintió y murmuró algo sobre los que no descansan. Nunca explicó más, pero desde entonces, cada vez que salgo a carretera, miro 2 veces el retrovisor y mantengo una oración en la punta de la lengua. Porque si algo he aprendido, es que la noche no perdona a los desprevenidos. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que estas historias no eran solo casualidades aisladas. Había algo en las carreteras, algo que parecía conectarlas más allá de la distancia o las personas involucradas. Mi curiosidad me llevó a preguntarle a más conocidos, y fue así como llegué a hablar con don Raúl, un vecino jubilado que había sido taxista por casi 40 años. Todos en el barrio lo conocían por su carácter tranquilo y sus anécdotas de la ciudad, pero nunca lo había oído hablar de la carretera. Una tarde, mientras arreglaba su jardín, me atreví a preguntarle si alguna vez había vivido algo extraño en sus viajes. Me miró por encima de sus lentes, dejó la podadora y me hizo señas para que me sentara en el porche. Claro que sí, mijo, dijo, encendiendo un cigarro. Pero hay cosas que no cuento a cualquiera, porque no todos están listos para oírlas. Hizo una pausa,
como midiendo si yo lo estaba, y luego comenzó. Me habló de una noche, allá por los años 80, cuando todavía manejaba un taxi destartalado por las rutas entre pueblos. Era un encargo sencillo. Llevar a una pareja desde la terminal de autobuses hasta un caserío a unos 30 kilómetros. Los recogió pasadas las 9, cuando el cielo ya estaba negro y el frío calaba los huesos. La pareja iba callada, sentada atrás, envuelta en abrigos oscuros. Solo le dieron una dirección aproximada y pidieron que no hablara mucho, así que don Raúl respetó su silencio. El camino era de esos que serpentean entre lomas, con tramos rectos donde la vista se pierde en la oscuridad. Todo iba normal hasta que, en una recta larga, los faros alumbraron algo extraño, un bulto en medio de la carretera. Don Raúl frenó a tiempo y vio que era una bolsa grande, como de basura, pero demasiado pesada para moverse con el viento. Pensó en bajarse a apartarla, pero antes de que pudiera hacerlo, la mujer del asiento trasero habló por primera vez: «No pares. Sigue». Su voz era seca, casi cortante, y algo en su tono lo hizo obedecer sin chistar. Rodeó la bolsa y aceleró, aunque no podía quitarse la sensación de que lo estaban observando desde atrás. Kilómetros después, el hombre señaló un cruce apenas visible entre la maleza y dijo: «Aquí es». Don Raúl detuvo el taxi, esperando que bajaran, pero nadie se movió. ¿Seguros que es aquí? «No hay nada», preguntó, mirando por el retrovisor. Fue entonces cuando se dio cuenta: el espejo estaba vacío. Giró la cabeza, y el asiento trasero también. La pareja había desaparecido sin abrir las puertas, sin hacer ruido. El sudor le corrió por la espalda, pero no se quedó a investigar. Arrancó el taxi y manejó directo al pueblo más cercano, sin mirar atrás. Al llegar a una cantina que conocía, se bajó temblando y pidió un café para calmarse. El cantinero, un amigo viejo, notó su cara pálida y le preguntó qué pasaba. Don Raúl le contó todo, y el hombre se quedó serio. «Esa recta donde viste la bolsa, ahí pasó algo feo hace años», dijo. Le explicó que una pareja había muerto en un accidente en ese tramo, atropellados por un camión que los dejó irreconocibles. Desde entonces, decían los lugareños, aparecían en la carretera, pidiendo aventón a quien pasara. «Si te hubieras detenido, quién sabe qué habría pasado», agregó el cantinero, sirviéndole otro café.